Ok, ahora sí. Dividido entre la cantidad de oportunidades que hay. ¿Cuántas oportunidades tengo? 4, porque son las 4 formas que puedo fallar. Entonces en este caso sería 2.5 dividido entre 4. Es decir, que yo por oportunidad tengo 0,625 oportunidades. Eso es como se distribuyen las oportunidades entre la cantidad de datos que yo tengo. Y por último, esto lo multiplico por 1.000.000 para sacar defectos por millón de oportunidades. Entonces, en ese caso, sabemos que podemos tener 625.000 defectos por cada millón de oportunidades. Este numerito de acá reemplaza esta X y nos dice cuál es el nivel sigma que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo vimos, que vimos este cosito así, y dijimos cuántos eran los niveles sigmas, cuántas desviaciones se mueve hacia un lado o al otro, entonces podíamos hacerlo matemáticamente. Podemos decir, mira, entran 2 desviaciones estándar o entran 3 desviaciones estándar, entonces cuántos defectos tengo. Pero este otro método se utiliza, toda esta parte numérica y este cambio en esta fórmula se utiliza cuando no tenemos mediciones tan matemáticas, que no podemos saber si después de 10.5 centímetros es erróneo, porque aquí podríamos decir que es bueno o malo únicamente. Entonces lo que tomamos son todas las malas que existen. Eso sería cómo funciona. ¿Consultas? Nada más entonces como para hacer un resumen, el defecto por oportunidad es la división entre el defecto por unidad. Erika, casi no se le escucha. Sorry, tenía el micro río. Entonces, solo para resumir, el defecto por oportunidad es el defecto por unidad entre las unidades. Entre la cantidad de defectos, Y, no, entre la cantidad posible de defectos que hay por cada unidad. ¿Ves que aquí ok, hay, ok. aquí hay 4? Posibles defectos. Ujú, ujú. Ya, ya, ya. Y eso lo multiplico por 1.000.000. Ok, ok. Y bueno, la fórmula de arriba, pues siempre, como dijiste, va a ser igual. Listo. ¿Correcto? Gracias. ¿Alguna otra consulta? Una parte que me perdí, cuando se saca el valor sigma y se le suma 1.5, tú dijiste que después ibas a explicar lo del 1.5. No sé si fue que me salté el video, pero no lo encontré donde se explicaba de dónde sale. Ok, no, eso yo lo explico. Eso para sacar el Excel con el que lo explico. Segundito. Ok. Resulta que nada en la vida es estable. Por ejemplo, la presión de una persona puede ser más baja o más alta todos los días. El nivel de azúcar puede bajar o subir todos los días. Entonces, cada uno de nuestras líneas, por ejemplo, nosotros deberíamos de estar aquí suponiendo que este sea la presión perfecta. Supongamos que este es el dato de presión o de azúcar en la sangre perfecta que debería tener un ser humano. Pero un día de estos ustedes decidieron pecar un poco y se comieron 4 helados de chocolate. Entonces aumentó. Al día siguiente, ustedes decidieron para poder disminuir eso, entonces hicieron 4 horas de cardio y no comieron no consumieron ni lactosa ni ningún tipo de harina que se pudiera convertir en azúcar. Entonces al día siguiente bajó. Luego al día siguiente se tomaron un fresco de mango con un poquito de azúcar, no aumentó mucho, y al día siguiente hicieron un poquito de cardio, entonces bajó un poco.
Esto pasa con todos los procesos, sin importar cuál proceso sea, sin importar lo que sea, todo lo que tenga que ver con algo numérico va a cambiar todos los días, un poquito más, un poquito menos, pero siempre hay un punto central. Resulta que, si ustedes se acuerdan, la desviación estándar, que se escribía así, es como el promedio de estas separaciones entre el dato que me da aquí con el dato perfecto, este dato con el perfecto, este dato con el perfecto y este dato con el perfecto, que se saca un promedio y eso es como representaciones de la desviación estándar. Ahora, todos los días se va a estar moviendo un poquito y otro. Entonces, este número es representativo de este promedio que nos va a dar, pero también tenemos que asumir ese movimiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Según un estudio que se había hecho en los 80s para Motorola, se decía que en promedio, lo que se podía mover hacia la izquierda o hacia la derecha, la desviación estándar, era 1.5 unidades. Entonces quiere decir que un día se tira la desviación para acá y se va a mover 1.5 más de lo normal y al otro día se va a mover para el otro lado y se va a mover 1.5 más de lo normal. Entonces, eso es como que ustedes tengan, supongamos que estamos aquí en el centro del Excel, en el centro de los puntos, y un día ustedes se movieron así y el otro día se movió así. Entonces todos los días se mueve un poquito. Hay un día que va a aumentar un montón, tal vez, pero hay otro día que va a compensarlo porque está casi en el límite perfecto. Hay otro día que va a estar hacia el otro lado súper malo, pero otro día va a estar muy hacia el centro, entonces se va a ajustar. Y así es como se va moviendo de un lado para otro, de un lado para otro, todos los días un poquito. Entonces así es como se determina o para qué sirve el 1.5, porque yo puedo tener un resultado de cuántas desviaciones yo tengo que me están entrando, pero si yo le sumo 1.5, yo estoy tomando en cuenta la desviación o el datito que me da para un lado o para el otro. Dentro de una de los videos, ustedes vieron la fórmula x menos m sobre la desviación estándar, que eso nos servía para saber cuál era el porcentaje que está aquí afuera. Del resultado que me da acá, yo es donde le sumo 1.5 para poder saber cuánto es el nivel sigma. Entonces, si lo hago por fórmula, me va a dar bien, no es que me va a dar mal. Si lo hago por fórmula, me va a dar directamente el número. Si lo hago por fórmula, hago la fórmula grande que acabamos de ver hace un momento. Si lo hago de esta forma, entonces yo primero hago toda esta fórmula y luego le sumo al resultado 1.5 para saber cuántos niveles sigma tengo. ¿Consultas? De mi parte por ahí era, así es. Ok. ¿Alguna otra consulta? Yo también tenía otra, con la parte del CIPOC o SIPOC, sí, SIPOC Ajá. era, que venía y decía de que se tenía que leer al revés, pero sí me confundí un poco porque me decía que primero el cliente, salida, input, proceso y suplidor, pero sí no entendí muy bien cómo utilizar la herramienta. Imagínate que supongamos en la vida real o en la vida normal como nosotros leemos las cosas. En cualquier idioma se lee siempre de izquierda a derecha. Eso es en cualquier idioma. Idiomas orientales también se lee de esta manera. La diferencia es que generalmente cuando hablan de idiomas orientales creen que se lee al revés, pero no es eso, se lee igual, nada más que los libros son al revés. Se lee primero este y luego se lee este. En idiomas como los nuestros se lee primero esta hoja y luego esta hoja. Sin embargo, se lee exactamente igual, de izquierda a derecha. O sea, no es como que se leen al revés. Eso es nada más un error de pueblo, digamos, que siempre han dicho que ellos escriben al revés, no es cierto. Eh, entonces, si nosotros lo leemos como nuestro idioma normal, de izquierda a derecha, nosotros llegaríamos, vamos a pedir información y les decimos, mira, ¿quién te da esta información? Me la da María. ¿Y qué te da?
Mira, me da el reporte ABC, bueno, ABB, me da el reporte Z y me da el reporte XY. ¿Y cómo es el proceso? Yo unifico estos tres reportes y termina con un reporte que se llama el reporte AZ. Ah, ok, perfecto. ¿Y a quién se lo das? Se lo doy a Juan. Así sería como generalmente nosotros llegamos a pedir información para entender cómo se está fomiendo. Un segundo que me está escribiendo Harold de ahí de Line. Listo, perdón. Entonces, así es como recolectamos información. Juan recibe esta información y empieza a trabajar normalmente. Él no tiene ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos con un criterio de atrás hacia adelante? Nosotros vamos, tal vez Juan ocupa este reporte para ir con la operación o con los gerentes o lo que sea. Lo que sea. Entonces y Juan siempre lo recibe. Entonces Juan no tenía ningún problema. Nosotros vamos y nos vamos caminando donde está Juan y le preguntamos, mira Juan, una pregunta. Este reporte que vos recibís, ¿qué es lo que te mandan? Y él ya les dice a ustedes, ve, a mí me mandan este reporte que es el que yo presento en la operación. Y uno le dice, mira, ¿y todas estas columnas de información vos realmente lo ocupas? Y Juan va a decir, no, este reporte AZ me lo mandan con la información A, B, C, D, E, F, G, que siempre me lo han mandado así, pero yo nada más ocupo la ventana B y la ventana C, lo demás realmente me tiene sin importancia. Entonces nosotros nos damos cuenta qué es lo que realmente ocupa Juan y qué le están entregando a Juan. Cuando nosotros nos vamos a los inputs, nos damos cuenta que tal vez este reporte no lo ocupamos y este reporte tampoco lo ocupamos. Y entonces nosotros ya podemos ver cómo realmente ocuparíamos hacer el proceso, o sea, rediseñamos el proceso si es que es necesario. O tal vez ni siquiera habría que hacer un proceso, simplemente este mismo input que estábamos revisando, solamente había que limpiarlo y mandarlo directamente y eliminar todas las demás puntos que teníamos. Y luego llegamos y le decimos a María, María, mira, vos has estado reportando este y este reporte, no lo hagas más, nada más tírate el reporte A y B. Y si lo puedes, tirarlo limpio de una vez. Y tal vez estos reportes duraban un montón para descargar, entonces ya María no tiene que hacer eso. En vez de utilizar ese tiempo, ella limpia el reporte y nos volamos este procedimiento y nos volamos esto de acá y literalmente nos volamos esto de aquí y María le manda directamente el reporte a Juan y nos ahorramos un montón de tiempo. Eso es lo que quiere decir el utilizar un SIPOC de atrás hacia adelante. El primero entender qué es lo que necesitan para saber qué les estamos dando. Un ejemplo también en donde podría haberse esto aplicado es en construcciones de casas. ¿Qué pasaría si ustedes llegan a comprar? De hecho, ahí se aplica un SIPOC y la gente no se da cuenta. ¿Qué pasa si ustedes llegan a comprar a lo loco un montón de materiales que necesitan hacer una casa y compran 400 sacos de cemento y simplemente los compraron, pero ocupaban 200? O sea, ustedes están comprando y dando más de lo necesario. En cambio, si lo hacen al revés, primero entienden qué necesitan, luego saben qué comprar. ¿Quedó más claro? Sí, Sí, gracias. gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra Y cosa? ya para, para dejar de molestar con la tabla Z, yo vi un montón de números y sinceramente no lo entendí muy bien. La tabla Z, segundo que Harold, sí, correcto. Un segundo nada más para mandarle un audio a... Perdón, es que hay managers de Align que se están entrenando como black belts y me están haciendo la práctica de examen. Ah, bueno, la tabla Z, saquemos la tabla Z. Eso es una que se ve confusa, pero en realidad es muy sencilla de entender. ¿Sí se acuerdan que vimos la última vez?
teníamos este cosito acá y habíamos hablado que eran pollitos de un lado y pollitos del otro y que habían pollitos que pesaban menos y pollitos que pesaban más. Entonces aquí estaban los pollitos que pesaban menos a este lado y los pollitos que pesaban más a este lado con un promedio acá. Resulta que tomamos unos 80 pollitos y los pesamos y nos damos cuenta que la desviación estándar de esos pollitos es igual a 0.36 gramos. Entonces queremos saber, tenemos 1000 pollitos y la pregunta es, ¿cuántos pollitos pesan más de 11 gramos? Entonces, ¿qué hacemos? X menos m sobre la desviación estándar. ¿Qué es x? Es el número a partir del cual nosotros estamos haciendo referencia. En este caso, nosotros queremos saber por encima de 11. Entonces, x es igual a 11. Menos m sería el punto central o promedio, que es este de acá, dividido entre la desviación estándar que tenemos. Eso me va a dar 2,77. Ahora, este 2,77 está liderado por tres datos. Un número entero grande y decimales, numeritos pequeños, y son 2. Entonces nosotros vamos a hacer esto. Los primeros dos datos van a vivir juntos. El tercer datito es como el agregado. O sea, es como algo que está ahí extra. Entonces los dos primeros datos siempre van a ir del lado izquierdo. Y el datito que sobra va a ir arriba. Para que ellos vuelvan a encontrar su camino, cruzándolo. Y en este punto central va a haber un porcentaje. Este porcentaje va a representar de 0, que es donde empieza la tabla, al punto que estamos decidiendo llegar, que en este caso sería a donde está el 11. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese porcentaje? Vamos a verlo en la tabla. Yo agarro la tabla y yo digo, me dio 2.77. Aquí está el 2.7. Y ahora busquemos el 2.7. Está acá. Entonces, ¿dónde se cruzan? En 99,72. Eso quiere decir que de 0 al 11, que es el dato que estamos utilizando como referencia, hay 99,72% de los datos. ¿Cuánto sobra para llegar al 100? Porque todo lo que está por acá es lo que nos va a ayudar al 100. Entonces aquí sería 100 menos 99,72. Eso me da igual a 0,28%. Si yo multiplico, un segundito que... Ok, entonces tenemos este 0.28. Si nosotros agarramos, recuerden que este 0.28 es porcentual. Si nosotros ponemos esto en una calculadora como 0.28, no nos va a servir como porcentaje. El número, esto en número, o sea, no en porcentaje, es 0,0028. Entonces eso lo multiplicamos por nuestros 1000 datitos o nuestros 1000 pollitos, que eran los que teníamos acá. Y sabemos que aproximadamente 2,8 pollitos van a pesar más de 11 gramos. Ahora, ¿cuántos pollitos no podemos vender en total? Como aquí hay 2.8, de este lado habrán 2,8 también. Eso quiere decir que en total tenemos alrededor de 5,6 pollitos y como eso es entero, que 6 pollitos no pueden ser vendidos porque están por encima del peso normal. Así es como funciona la tabla. En sí la tabla simplemente es, ¿qué le dice? Un punto donde separamos el número en dos y buscamos el porcentaje aquí adentro. Y este porcentaje aquí empieza de 0 a 50, porque vean que la primera parte de la tabla lleva el 50% de los datos y la segunda parte lleva el otro 50% de los datos. Entonces de aquí va de 0 a 50 y este va de 50 a 100. Bueno, el 100 hasta donde llegue, por así decirlo. 100 podría ser como por acá. Entonces, eso es lo que representa esta tabla. La primera es de 0 a 50 y la otra mitad es de 50 a 100, porcentualmente hablando. Para eso es para lo que sirve la tabla Z.
Entonces, básicamente, digamos, ese porcentaje que nos estaría dando la tabla Z es como lo que tenemos bueno dentro del proceso y lo que nos haría falta para ese 100% es lo que se está saliendo como de la norma, por decirlo así, de la normalidad, o de Correcto, lo que debería estar dentro del rango correcto. correcto. O la parte acumulada, Ok, también lo puedes ver con esa palabra. ok. Digamos que hasta ese punto donde estás revisando, no sé, allá, bueno, este era el 99.72, entonces hay 99.72% de los datos hasta el punto que llevamos acumulado ahí. ¿Alguna otra consulta? Ay, sí, me acabo de acordar de otro tema sobre la parte de hipótesis que habla de alfa y beta. Entiendo entonces que alfa sería para como identificar nivel de riesgo, pero la beta no entiendo como cuándo o por qué se usaría. Ok, vamos a ver, está uno. Ah, no, perdón, aquí estoy haciendo. Para poder entender esto, primero tenemos que poner dos líneas así y luego una cruz. Aquí ponemos un 1 y aquí ponemos un 2. Aquí pongo yo y aquí pongo verdad. Y para terminar de completarla, aquí pongo HO y aquí pongo HA. Aquí pongo HO y aquí pongo HA. La HO representa mi esperanza o lo que yo espero. Mi HA representa lo que me hace, digamos que sufrir o lo que rompe mi esperanza. O sea, yo tengo una esperanza y la esperanza se va a romper por algo y cuando me rompen la esperanza, bueno, entonces ahí es donde me hacen sentir mal. Entonces por eso es lo que lo digo yo como que me hace sufrir. ¿Qué sucede? Supongamos que ustedes, la mayoría de ustedes, si no es que todos, ha comprado algo por internet. Todos hemos comprado algo por internet, lo que sea. Y compramos esta camisa. Digamos que la vimos muy, muy bonita y entonces yo dije, aquí está el yo. ¿Cuál es mi esperanza cuando yo veo la camisa en internet? De que me quede. Yo digo, ¿qué tú necesitas esta camisa? Voy a comprarla, me va a quedar. Y llegó y me quedaba. ¿Cometí un error? No, para nada. Súper bien. Cuando yo dije, no, estas tallas yo no las conozco, la verdad es que no la voy a comprar, no me va a quedar. Y había una actividad donde algunos compas y se fueron y ahí estaba uno de los compas y dice, uy, vean que tú es esta camisa que me compré, la camisa que nosotros queríamos. Entonces nos la probamos y sí nos quedaba. Cometimos el error tipo 1, en donde en realidad nos hubiera quedado y nosotros pensamos que no nos iba a quedar. Entonces cometimos el error tipo 1, o también llamado el error tipo alfa, donde yo digo que está malo cuando realmente está bueno. Eh, por ejemplo, que ustedes conocen a alguien y ustedes dicen, no, ese no es un muy buen partido. Y resulta que era un mae multimillonario que simplemente le gustaba andar fachoso. Entonces ustedes por percepción dijeron que no, cuando en realidad hubiera sido algo excelente. Ahora el caso contrario. Ustedes dicen, sí, esta camisa me va a quedar perfecta y la compran, pero en la verdad no me quedó bien. Ese es el error tipo 2 o llamado tipo beta, donde yo creo que algo está bien cuando algo realmente está mal. Ahora, si yo digo estaba mal y estaba mal realmente, no cometí ningún error. ¿Cómo se ve esto a nivel ya más gráfico? Esta es la misma curvita de los pollitos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay pollitos que están malos, que pesan más de lo necesario, y esos son los que están de este lado. Y hay pollitos que pesan menos, esos son los que están de este otro lado. Entonces, los pollitos que están de un lado o del otro están malos. Ahora, aquí se va a volver a formar otra curvita. La curvita va a ser de los pollitos malos. Y aquí va a haber otra curvita también que se va a formar de los pollitos que pesan menos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos exactamente lo mismo. Distribuciones que se van a formar de la cantidad. Eso quiere decir, aquí se forma una distribución de todos los pollitos malos y aquí una distribución de todos los malos y aquí una de todos los buenos. Ahora, ustedes agarraron dos pollitos
y esos pollitos estaban de este lado. Y ustedes dijeron, no, todos los pollitos, ninguno de los pollitos los podemos vender porque todos están malos. Pero resulta que es que ustedes agarraron pollitos que estaban de este lado, por error, cuando la mayor cantidad de pollitos estaba bueno. Entonces ustedes simplemente decidieron no venderlos y hacer los pollitos, hacer que se convirtieran en gallinas productoras, solamente porque pensaron que no podían venderlos, pero fue porque cometieron un error. Cogieron algo que estaba bueno, pensaron que estaba malo y lo desecharon. Al caso contrario, ustedes agarraron algunos pollitos, dos nada más, y los revisaron y dijeron, mira, están bien en peso. Y llegaron y los vendieron. Y resulta que la mayoría estaban mal. Ahí fue donde ustedes cometieron el error tipo 2, donde creyeron que las cosas estaban bien cuando realmente estaban mal. De este otro lado se repite. La beta siempre por dentro porque uno piensa que está bueno cuando está malo y el alfa siempre por fuera porque uno piensa que está malo cuando realmente está bueno. Para eso es para lo que sirven los errores alfa y beta. Siempre se considera que este es el error del productor porque es el que produce y luego vota porque piensa que produjo mal, y este es el del consumidor porque compra pensando que estaba algo bueno y realmente compra algo que estaba malo. Así es como se diferencian los errores alfa y beta. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Ok, parece que no. Entonces sigamos con los temas normales. Ok, entonces vamos a iniciar. Ya vamos a ver otra vez el flujo del proyecto, pero lo vamos a ver un poquito más adecuado con un poquito más de herramientas. Entonces ya sabemos que todo nació por una idea, en donde vamos a empezar a definir esta idea. Es decir, aquí tenemos un conjunto de ideas y empezamos a definir este conjunto de ideas. ¿Cómo pueden ustedes tener estas ideas? Ustedes pueden empezar a pensar en errores que estén cometiendo los CATs, que generalmente o que sean comunes, o puede ser que ustedes ya tengan una idea específica. Si ustedes están hablando de una serie de ideas o de problemas que han tenido los CATs, ustedes dicen, bueno, tenemos el problema A, el B, el C y el D. Siempre me joden la vida los CATs con estas preguntas. Entonces ustedes empiezan a clasificarlas. Bueno, vamos a ponerlo numeralmente. Vamos a tomar un periodo de tiempo de 1 o 2 semanas y empezar a ver dónde están las dudas. Del tipo A, siempre me preguntan 10. Del B, 15. Del C, me preguntan 20. Y del D, me preguntan 5. Entonces ustedes empiezan a clasificar y dicen, ¿cuál es el que más me preguntan? Bueno, la pregunta óptima es la pregunta C. La que sigue, la pregunta B, luego la pregunta A y la pregunta D. Entonces ustedes dicen, bueno, esta es la primera clasificación en problemas, pero y acerca del tiempo, entonces ustedes abren una línea más aquí y dicen, la pregunta a mí me lleva resolverla, no sé, 2 minutos. La B siempre duró 5, la C siempre duró 1 y la D duró 20. Entonces ahora tenemos, este es un Pareto por la cantidad de error, pero ahora tenemos una cantidad de tiempo. Si lo hacemos el Pareto tipo 1 por tiempo, simplemente diremos que está el tipo 1, el de ahora vean que cambia, ahora es D, aquí el número 2 sería el B, el número 3 sería el A y el número 4 sería el C. Entonces vean como antes el D es el de menos errores, pero también es el del más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Cruzamos este, multiplicamos uno por el otro. Entonces ahora decimos 2 por 10, el A pesa 20. B, 15 por 5. Entonces llegamos y decimos 15 por 5 y eso me da 75. Ahora multiplicamos C, 20 por 1, 20. Y D, 5 por 20 es igual a 100.
Entonces volvemos a hacer el mismo grafiquito. Y ahora nos da D de primero, B de segundo, C y A quedan en el mismo parámetro. Entonces vean cómo el D mantiene su posición de lo más importante a trabajar, pero también existe una tendencia particular y es que el problema B y el problema B aquí, sin importar que hablemos por errores o por tiempo, siempre va a estar en segundo lugar. Entonces tal vez sea más importante resolver el B, no tanto porque sea el que la mayor cantidad o el que más dura tiempo, sino porque es el que más se mantiene más constante. Entonces, hasta cierto punto, es una constancia que estamos teniendo en donde vamos a resolver mayor cantidad de errores y al mismo tiempo una gran cantidad de tiempos, porque es el que nos quedó aquí como tambaleando. Los que estaban diciendo que quedaban eran el A y el C, que vean que queda exactamente igual que los tiempos y similar al de acá. Y vean que hay una constancia del tercer lugar, tanto en el tipo de error como en el tipo de tiempo. Y al combinarlos queda casi que en su mismo lugar. Entonces el A podríamos dejarlo para después, podría ser una segunda o tercera prioridad. Pero ahorita podríamos pensar o en trabajar en el D que nos quita más tiempo, aunque la cantidad de errores es menor, o bien trabajar con el B, que la cantidad de tiempo es importante, bueno, no tan importante, pero sí hay una cantidad mayor y al final de cuentas siempre va a estar en la segunda categoría. De esa forma, ustedes decidirán cuál es el error que ustedes quieren trabajar para sus CATs y para poder disminuir la cantidad de errores que hay. ¿Consultas hasta ahí? Creo que no. Todo bien. Ok, segundito. Ok, vamos a borrar esto de acá. Entonces ya ustedes deciden cuál es el problema que ustedes quieren direccionar con los diferentes CATs que les mandan sus diferentes cosas. Entonces ahí ustedes ven el tipo de problema que es. Díganme un problema general que manden los CATs a preguntar a cada rato o algo común en lo que se estén equivocando. ¿Algo en lo que sea común que ustedes tengan que estar apoyando? Se equivocan mucho a la hora de, bueno, básicamente interpretar instrucciones, pero error frecuente es problemas con features, como que ponen, por ejemplo, attaches que no son o no los ponen, digamos que attachments. Que entonces digamos que ustedes ven como wrong attachments como el problema que más los molesta a ustedes. Entonces ustedes vienen aquí y dicen, bueno, ¿qué es lo que yo necesito ver sobre los attachments? ¿Es algo numérico? No, es un attachment. Em, ¿Qué tipo de attachment es, por ejemplo? Entonces ustedes empiezan a hacer las preguntas para saber qué es lo que ocupan medir. Entonces pueden empezar a preguntarse, bueno, podemos tal vez ver si existe una subclasificación de attachments. Puede ser que exista, puede ser que no. Entonces ustedes dicen, bueno, existe una subclasificación. Esto nos ayudaría para saber si existe una tendencia específica en algún tipo de attachment que nos vaya a afectar de alguna forma. Y podríamos entonces empezar a trabajar en base a ello. ¿Por qué es que este attachment en específico es el que más le está costando a las personas poner? ¿Qué otra cosa podríamos utilizar acá? Podríamos hablar de un mapeo de procesos. Podríamos empezar a hacer un mapeo, que también creo que los mapeos están dentro de los videos. Y ustedes pueden llegar a hacer entonces un mapeito que les ayude a identificar en qué parte va el attachment, en dónde es que ellos van a llegar a ponerlos ya sea en el sistema o se los manden por correos y demás. Es la segunda fotografía que ustedes van a tener. Otra que ustedes pueden hacer es que vayan a decir, lo vayan a trabajar por teams, digamos el 1, el 2, el 3, el 4, para ver si existe alguno
en específico que falla más, algún grupo de trabajo, o lo pueden hacer por horarios, digamos en la mañana o los que trabajan en la tarde-noche, para ver si existe alguno en específico que esté causando más errores, o lo pueden hacer por por personas no es generalmente lo más usual ni lo más bueno, pero podrían nada más saber si existe alguna tendencia específica entre personas, porque podría existir que estas dos personas estén cometiendo el error constantemente y cuando ustedes revisan se dan cuenta que viene de, los dos son del entrenamiento uno, digamos, y ustedes se dan un poquito más atrás a hilar y se dan cuenta que viene siendo del mismo trainer. Y cuando ustedes ven la parte de por qué fallan con ese trainer y revisan a los demás, también se dan cuenta que es del mismo trainer y cuando le preguntan al trainer se dan cuenta que él estaba confundido con exactamente la parte de los attachments. Entonces serían fotografías que ustedes van a ir sacando. ¿Qué más nos puede servir acá o qué otras herramientas ustedes pueden empezar a trabajar acá? Pueden ver la cantidad de documentación que trabajan ellos y cómo la acomodan. Creo que dentro de los videos, y solo para verificar a ver si ese video estaba, segundo nada más para verificar los videos que les tocó a ustedes. Mm, Tengo acceso. Segundo, estoy viendo a ver que la lista de herramientas para no meter herramientas que no estaban ahí. Mm, Aquí está. ¿Qué es calidad? Six Sigma, proyectos, métricas, mapeos, SciPox. Bien, ok, entonces sí, ustedes pueden empezar a ver este sistema y también pueden hacer tal vez un SciPoc con esto, que sería otra fotografía, y podrían empezar a ver, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Tales attachments. ¿Y cuáles están agregando? Estos attachments, ¿ok? ¿Cuál es la parte del proceso en la que están poniendo cosas que no son necesarias o que se están equivocando? ¿Cuál es la razón que se están equivocando? Y empiezan a trabajar desde ahí. Entonces ustedes empiezan a tomar como herramientas básicas para tomar esas decisiones. Y así es como ustedes llegan a empezar a decidir qué es lo que van a medir, o sea, cuáles son las necesidades que ustedes van a tener y cuáles son las herramientas que a ustedes les gustaría empezar a trabajar. ¿Consultas hasta ahí? Todo bien. Creo que no, creo que más bien van a surgir las consultas cuando ya nos toca hacer un proyecto así de verdad. Ahí sí vamos a estar bien perdidos. Con un esquema como esto, si ustedes poniendo las herramientas, vieran que casi nunca se pierden. Mm. Por lo general, ustedes nada más ven cuáles herramientas de acá ocupan tomar y de ahí toman las ideas. Pero no es, una vez que ustedes se entienden el ciclo, que es lo más complejo, digamos, lo demás que tienen que hacer es meter herramientas. ¿Qué consiste un Green Belt o un Black Belt? Conocer más herramientas que tienen más capacidad. Ahorita estamos viendo como herramientas un poco más simples. Ya vimos la del SciPoc, vimos la del mapeo de procesos, pero vamos a entrar ya vamos a seguir con el ejemplo aquí de Align. Nada más veamos un pequeño mapeo. Ese no es. Mm, ¿Será este? Sí. Los mapeos de procesos tienen que ser simples, sencillos, sin mucha hablada. No tienen que preocuparse por estarle metiendo muchas cosas. ¿Por qué? A nadie le importa que ustedes hagan un mapeo con 1000 figuritas o un mapeo explicando todas las cosas. Al final de cuentas, lo que les importa es si ustedes van a hacer un proyecto para mejorar la capacidad de los CADs, a nadie le importa cómo ustedes mapearon. Les importa que lleguen al resultado y a ustedes también. Entonces, no se preocupen por hacer mapeos así todos exagerados. A mí no me gusta, digamos, cosas que yo veo donde yo trabajo es que hacen mapeos como muy específicos, muy exactos, como si fueran necesarios. Y eso ya es como porque hay gente que se casa en la necesidad de hacer cosas muy elaboradas
Y es mentira. O sea, cuando a mí me dan la libertad en un trabajo, mis mapeos son la cosa más sin gracia que existen, pero mis proyectos son rápidos, porque a mí yo trato de cortar todo lo que para mí es inútil. Entonces ustedes tienen que tener pensamientos similares. Si ustedes no les van a evaluar el mapeo de procesos, háganlo sencillo, básico y que no les importe mucho la información que pueden meter ahí. En mi caso, digamos, por el trabajo que tengo, pues sí necesito como ser muy detallado y poner mucha información que a la larga a nadie le sirve. ¿Qué es un mapeo fácil como este? Este es el del nivel el de las vacunas que se está utilizando actualmente. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Una fila para una ficha. Después, llegamos y pedimos una ficha. Luego de esto, si no hay fichas, no nos vacunaron contra el COVID. Si sí hay fichas, hay que hacer otra fila. Vean que aquí puse los tiempos más o menos que están tardando actualmente. Luego de esto, cuando están haciendo la fila para la vacuna, se validan los datos para antes de poner la vacuna. Hacen otra fila para vacunarse, por lo general, bueno, dependiendo de dónde vayan las personas, una vacuna de 5 minutos y 5 minutos para esperar reacciones. Si ya se vacunaron, saben que ese es el procedimiento que está siguiendo el país para poder hacer las vacunas. De aquí, ¿qué es lo que importa? Solamente las figuritas, estas para bases de datos, nada más para saber para que indique que hay una base de datos donde se obtiene la información. Este de acá lo que me indica es decisiones, si sí o si no. Y todo lo demás puedo meterlo dentro de cuadritos, es lo que importa. Y solamente este, vean que es un cuadrito, pero que tiene los bordes como voladitos. Eso nada más para hacer la distinción de que unos inician y otros terminan. Pueden haber varios finales, no importa, pero solamente un principio. No podemos iniciar en varias partes. Iniciamos en una parte específica. Una vez que sabemos esto y que tenemos esta información, nosotros podemos empezar como hay una expresión en inglés que, bueno, hay un parámetro que aquí lo que tenemos que quitar es como la basura, lo que no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos sirve de todo este proceso? Literalmente nada. O sea, no nos importa esto no es importante. O sea, hacer una fila por una ficha, eso no debería ni siquiera de existir hoy en día. Eso quiere decir que ni siquiera deberíamos de estar pidiendo una ficha. Esto ni siquiera debería de verse. No deberíamos de estar haciendo filas para vacunación. Deberíamos de simplemente llegar y que nos vacunen. No deberíamos de validar datos. O sea, ¿para qué deberíamos de validar datos si ya debería todo estar simplemente validado y con la cédula únicamente llegar y pasar? No deberían de haber entonces estas dobles filas. Lo único que nos importaría son estos 10 minutos, el que nos vacunen y ver que no haya reacciones. Eso quiere decir que de todo este procedimiento, lo que realmente importa son unos 15 minutos, a lo sumo. Y nada más si sumamos estos 5 minutos de pedir la ficha en línea, porque todo esto debería de ser en línea, no se debería de estar movilizando a la gente físicamente a hacer absolutamente nada. Eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, en un sistema, en un mapeo tan sencillo como este, ustedes pueden empezar a identificar y empezar a cruzar todo lo que vean que esté mal. Esto es cosas de los que ustedes pueden hacer para análisis cuando mapean un proceso, cuando están viendo la parte, por ejemplo, cuando están haciendo el mapeo de dónde es que están metiendo las personas los attachments incorrectos. Algo que tienen que tener claro es que cuando están haciendo estos mapeos y van a empezar a pensar en las soluciones van a tener que volver a crear un mapeo para ver cómo funciona la solución versus el mapeo. Ahora, es erróneo y esto es un problema, un defecto que tienen las personas que trabajan en calidad que no estudiaron calidad, sino que saltaron a posiciones de calidad por años de tiempo de estar. Entonces, por ejemplo, una persona pasa de supervisor, lo meten al mundo de calidad, se queda en el mundo de calidad, del mundo de calidad, entonces salta al mundo a una buena posición de management de calidad, se queda ahí un par de años y luego salta a otra empresa, lo contratan como manager de calidad y simplemente se lleva sus malas prácticas y su poco conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque es muy común ver que quieran hacer mejoras de procesos que aumenten el procedimiento. Si una de sus mejoras de procesos aumenta la cantidad de pasos, está mal, porque entonces eso va a conllevar a más tiempo en la operación, más desgaste de las personas, más ganas de largarse y entre más complejo sea un proceso, más probabilidades hay de que las personas empiecen a renunciar porque les da pereza hacerlo. Somos seres humanos y hay que entendernos tales y cuales somos. Más procesos, más pereza.
Entonces hay que hacerlos como más ágiles, simples y sencillos para no estar jodiendo mucho a las personas. Eso entonces sería por el lado de cuando estamos hablando de mapeos. Entonces ya tenemos este punto de acá. Seguimos con el punto de analizar. Para André, analizar, dime. una consulta. Esa parte de los mapeos es que, bueno, nosotros ahorita estamos haciendo un value stream mapping. Entonces, esa parte de los mapeos vendría siendo muy similar al value stream mapping o es diferente. Ok, el Value Stream Mapping lo que hace es que, voy a agarrar el ejemplo de Visio. El Value Stream Mapping, Eve, perdón, intervengo, es que estamos haciendo el value stream mapping, pero los mapeos ya están hechos. El Ajá, sí, value sí. stream va después. Sí, pero es que digamos, también él está mencionando de que eso sirve como para ya mejorar el proceso, entonces por eso es que quería preguntar ahí como la correlación que podría haber entre una cosa y la otra. el O sea, Value nada más Stream, es como para salir de dudas. el Value Stream Mapping lo que hace es que elimina estos puntos de control o estos puntos de decisión, porque el Value Stream Mapping lo que hace es como si fuera un proceso perfecto. No toma en consideración que hayan puntos de decisión. O sea, no pensaría que puede que no hayan fichas, simplemente dice siempre hay fichas, entonces pasa. Ahora, el Value Stream Mapping hay que tener mucho cuidado de cómo se está trabajando y cómo se está manejando, porque esto es una parte para sacar una fotografía. Entonces, una cosa es que a mí me digan el mapeo del proceso, digamos que este es el mapeo del proceso, y el mapeo me identifica directamente dónde está el problema. Ahora, el Value Stream Mapping es simplemente algo que me va a decir, esta línea de acá me dice qué manda y cómo lo manda. Son los dos puntos que tienen. Luego que dice que manda y cómo lo manda, aquí entra el primer proceso, es decir, el proceso 1 donde entra. Y aquí va también a venir la palabra del volumen. ¿Cuánto entra aquí? Aquí es donde vamos a utilizar la palabra yield que vimos anteriormente. ¿Qué sigue después de esto? Aquí, ¿qué van a meter en este cuadrito? Van a meter el volumen que entra, la cantidad de personas que saben que están alocadas a esta posición específicamente y el tiempo que dura cada uno de las unidades que están trabajando en este preciso, en esta particular parte del proceso, porque el proceso se divide por tareas. Entonces aquí ustedes van a poner las diferentes tareas que van a tener, suponiendo que es una línea perfecta. Esa es nada más como una de las debilidades que tiene esto. Y luego aquí lo va a devolver diciendo qué es lo que manda al final. O sea, cuál es el producto o resultado final que tiene. Ahora, al tener esta parte de acá, ustedes se van a dar cuenta que entraron tal vez 100 unidades, salieron solamente 90, aquí entraron 90, salieron 80, aquí entraron 80 y salieron tal vez 70. Entonces van a ver que existe una disminución. Ahí es donde funciona el yield, porque entonces ustedes van a ver cuál es el porcentaje de efectividad de cada una de estas tareas y podrán ver cuál es el yield o la métrica general total. Para eso es para lo que me va a servir un Value Stream Mapping. Ahora, hay que tener mucho cuidado con esto porque puede dar una sensación errónea de mejora. ¿Qué pasa si ustedes aquí tienen, siempre han trabajado con la misma cantidad de personas? Aquí ustedes siempre han tenido 10 personas. Aquí siempre han tenido 9 personas. Aquí siempre han tenido 8 personas y aquí siempre han tenido 7 personas. Eso siempre ha sido lo que han tenido. Y a alguien se le ocurre que arreglen este proceso de acá. ¿Ok? Entonces, de ahí, se arregló perfecto, entran 100 y salen 100. ¿Cuál es el efecto secundario que tienen de haber arreglado este problema en específico? ¿Cuál creen que sea el efecto secundario? Un cuello de botella. Ujú. Limpió el cuello de botella, pero entonces creó un cuello de botella en esta parte. Porque no antes existía un cuello de botella que llegaba a que entraran 90 y salieran 80. Ahora van a entrar 100 y van a salir 80. Entonces simplemente aumentó el cuello de botella. No quiere decir que vaya a ser una mejora al final del proceso. Entonces, arreglar al principio no quiere decir que sea buena idea. Tampoco lo quiere decir arreglar al final. Uno tiene que calcular en cuál parte vale más la pena meter mi esfuerzo para que haya un flujo constante. Tal vez en este ejemplo sería aquí donde valdría más la pena arreglar y eso haría un flujo un poquito más constante, aunque los demás procesos sigan malos. Porque
a las personas se les olvida muchas veces cuando quitan cuellos de botella, que hay personal, herramientas y tiempo que siempre ha estado adecuado al volumen que le ha estado llegando, que cuando se limpia, se abre el tubo, tal vez no tenga la capacidad para poder trabajar. Entonces aquí está súper bien, pero empieza a generar problemas acá. Entonces empiezan a achacarle a otros grupos de trabajo que son ellos los que están mal porque los demás ya están bien. Cuando no se dieron cuenta que al liberar aumento de volumen, lo que hacen es simplemente generar más problemas hacia donde ya existían otros problemas. Esa es la diferencia entre mapeos, value stream mapping. Ese es el problema que tiene el value stream mapping, que el value stream mapping, si liberamos un cuello de botella, genera otro. Y el del mapeo, el problema es que no nos explica tan bien dónde está el cuello de botella. Entonces podemos liberarlo, pero no nos damos cuenta porque está generando, porque nos está fomentando tan buena, o sea, un nivel tan bueno. Por eso es bueno siempre combinar ambos. El mapeo para entender dónde va la solución específica a la solución y el value stream mapping para saber si mi solución no me está generando un cuello de botella, un segundo cuello de botella. ¿Consultas ahí? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna consulta? ¿O los perdí como la última vez que había internet? No, no, por mi Ah, ok, parte no hay ninguna consulta todavía. No sé si Eve quedó. Sí, todo bien, gracias. ok. Ahora, otro punto importante de los value stream mappings, em, hay una, hay un error cuando se generan, y es que hay personas que les gusta hacerlo del puro inicio del proyecto, o sea, desde el puro inicio de la actividad o del producto hasta el puro final. A mí me habían comentado que ustedes en Align habían hecho un mapeo, bueno, un value stream mapping que literalmente llenaron toda una habitación dentro de Heredia y que hicieron el value stream mapping de absolutamente todo. Entonces, hay un problema y eso es a nivel de nosotros como humanos. Imagínense que esta es la habitación donde hicieron ese mapeo. Esas son las paredes, digamos, que tiene la habitación. Empezaron la información acá. Esas son diferentes paredes. Ustedes van a tener tantísima información al mismo tiempo que cuando ustedes están viendo algo de acá, mentira, porque es falso, que se van a acordar específicamente de un detalle que estaba acá. Y que cuando ustedes pongan una solución aquí, mentira que ustedes van a poder tomar en consideración lo que pasa al principio y lo que pasa al final, porque va a ser tan extenso, tan grande, tantos procesos, tantos productos, tantas cosas, que honestamente ustedes no van a tener la mente para poder hacerlo. Entonces, al tener tanta información al mismo tiempo, lo que van a terminar generando es un bloqueo y tal vez ahí es donde se generan mejoras a medias. ¿Qué se refiere a una mejora a medias? Que ustedes pensaron en algo en específico, por ejemplo, ustedes pensaron, ah, sí, una base de datos nueva, pero no se dieron cuenta que esa base de datos no funcionaba con los sistemas que estaba de este lado, porque lo dejaron de lado pensando solamente en lo que encontraron en esta pared. Entonces se crean soluciones tan por separado que al final de cuentas pueden generar problemas. Y aparte de que value stream mappings tan grandes consumen mucho tiempo y un value stream mapping no debería pasar de 30 minutos para hacerlo. Si ustedes, un mapeo de procesos debería de durar 30 minutos a una hora a lo mucho. Si lo quieren muy detallado, un value stream mapping no debería pasar de 30 minutos o muchísimo menos, porque son cosas rápidas. O sea, simplemente ya tengo el mapeo, lo paso por acá, le pongo el volumen, la cantidad de personas, ya sé dónde están los cuellos de botella, pasa, murió. No tienen que gastar mucho. Si empiezan a gastar mucho en cada mapeo o en cada value stream mapping, es porque están cometiendo algún error que los va a llegar a tener decisiones no tan correctas. Eso sería por la parte de Value Stream Mappings. ¿Consultas hasta ahí para empezar la parte de análisis? No, Ok. Eh, no sé. Ok. Seguiría entonces la parte de análisis. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en esta parte acá? En los videos, bueno, para los que lo vayan a poder ver, el video trae el video para ver cuál era.
Sí, el gato negro. Lo traigo, el video lo viene con el gato negro, pero lo pueden hacer, pueden leer el libro. El gato negro de Edgar Allan Poe es una novela que la mayoría de ustedes tuvo que haber leído cuando estaba en el colegio. Es de esas novelas que cuando uno las vuelve a leer de viejo ya se da cuenta de lo increíbles que son, por eso es que la pongo. La idea es que ustedes puedan leer ese libro y entender cómo hacer un root cause análisis. Por el momento, como algunos no lo han podido ver, vamos a hablar sobre el root cause análisis para el análisis directamente. Entonces ustedes sacaron la foto en la parte de la medición y ahora tienen que empezar a analizar. Aquí pueden, si habláramos de matemática, pueden empezar a utilizar cosas como las hipótesis. Una hipótesis lo que me dice es si algo está correcto o está incorrecto. Por ejemplo, que ustedes estén disminuyendo algún tipo de tiempo de llamada. La llamada, vamos a hacer datos fáciles, dura generalmente 10 minutos, 11 como máximo, 9 como mínimo. Y ustedes saben que existe una desviación estándar que usamos de 0,36. Entonces, llega una persona, hace una mejora en el proceso y le da el resultado que ahora las llamadas están durando 9.1 minutos en promedio. Entonces ya se le dice que sí, que está súper bien, que hizo una buena mejora, que antes el promedio eran 10 minutos, que ahora el promedio son 9.1 minutos. Entonces están diciendo, bueno, recibimos 1000 llamadas por día, estamos trabajando a 21 días laborales, eso quiere decir que son 21.000 llamadas y 21.000 llamadas por lo que se está mejorando en tiempos, que sería 0,9 minutos, entonces multiplican los 21.000 por eso 0.9 y entonces dice que estamos ahorrando 18.900 minutos, lo divide entre 60 y dice estamos ahorrando 315 horas, que representa en total, una persona trabaja 136 horas al mes, entonces lo dividen entre 136 y les da 2,3. Eso quiere decir que ustedes llegan y dicen, podemos reducir o despedir 2 personas. Eso sería en buena y sana teoría lo que harían la mayor parte de personas cuando sacan un dato de estos. Pero una persona que sabe de estadística diría 9.1, 0.36. Hagámoslo con una, con una hipótesis y vemos, y las personas le ponen un nivel de confianza. Entonces dice, bueno, con un 95% de confianza, quiero saber si realmente está menos o más la cantidad de datos. Esto es un extra, nada más para que sepan. Eso no viene tanto dentro del Yellowbit, pero es para que entiendan cómo funciona la hipótesis. La fórmula de hipótesis, aunque no la voy a explicar, simplemente la voy a poner para que la sepan. Es esta, n mostrando muestras, este mostrando desviación estándar, suponiendo que la persona que trabajó con esto trabajó con 16 muestras. Entonces, el resultado de esto, nada más así como para que lo tengan, sería 9.1 menos 10. Se parece mucho a la fórmula que estaban utilizando ustedes, que vimos hace un rato, dividido entre 0.36 sobre la raíz cuadrada de 16, que es 4. Entonces, 0.9. Esto me da 10. Y ¿cómo se llama esto? El dato de hipótesis, digamos, el resultado de esta fórmula me daría 10. Y el dato de hipótesis se saca exactamente igual de la tabla, exactamente de la misma forma. E hipotéticamente, digamos, el dato, no voy a explicar específicamente cómo sale, pero el dato es 1.96.
entonces se sabría que sí, que en este caso la solución sí fue idónea, que realmente este dato me está diciendo que sí hay una estabilidad mejor y demás. Pero podría haberme pasado en un caso contrario. ¿Cuál es un caso contrario? Que ustedes digan que está esta solución, que ustedes la revisen y se den cuenta que no, que en realidad este dato siempre ha sido común, que no hay nada diferente con este dato y que simplemente lo que pasó es que el promedio mató el dato y por eso se ve muy pequeñito. Recuerden que el promedio de 2 y de 100 es 51. Entonces, este pudo haber sido el caso en donde habían datos muy pequeñitos, muy pequeñitos que mataron realmente los datos más grandes que habían y no nos dimos cuenta. Para eso sirve la hipótesis, nada más como para ver si realmente nuestros datos están correctos o están incorrectos. Eso es la forma de analizar. Hipótesis no entra para el área de ustedes, entra más que todo para niveles Greenbelts. Si Wagner los deja continuar con el Greenbelt, entonces en ese caso, y lo sigo dando yo, en ese caso sí veríamos cómo se hace todo el análisis de Greenbelt. Pero eso es para que sepan qué fue lo de hipótesis. Por el momento, ustedes vieron como la base para que lo entendieran. Ahora, independientemente de toda la matemática que ustedes quieran utilizar, al final de cuentas pueden utilizar física cuántica o pueden utilizar lo que ustedes quieran, que la forma de análisis siempre termina en la misma palabra, hablar. No importa lo que ustedes estén haciendo, no importa lo que ustedes estén trabajando, el tipo de matemática utilizada siempre termina en hablar. Y por eso es que se ve el video en el gato negro. ¿Qué voy a hablar con las personas? Yo me voy a sentar con las personas y les voy a empezar a preguntar. ¿Qué les voy a empezar a preguntar? Bueno, por ejemplo, si fuera el de Wrong Attachments, ustedes ya saben, tienen el mapeo del proceso, saben en qué parte está fallando el attachment, saben que los attachments, digamos, tienen una subdivisión y ya saben cuál es el attachment que más está fallando. Y entonces ustedes se sientan con los diferentes CATs que ustedes tienen y ustedes les enseñan el mapeo y el tipo de attachment y les empiezan a preguntar por qué la gente está fallando ahí. Entonces ellos les van a dar una cierta cantidad de razones y ustedes van a empezar a acomodar esas razones en diferentes formas. Una de las maneras que se puede hacer es por medio de la lluvia de ideas, en donde ustedes van a obtener razones de cada persona diferentes. Y de una vez le preguntan a las personas, en caso de ser posible, qué soluciones pondrían. Entonces las personas van a dar diferentes soluciones. Y ustedes pueden entonces verificar con sus criterios expertos cuál de las soluciones mata o toca mayor cantidad de las razones que están dando los empleados por cuál está sucediendo. Y eso harían hacer nuestro proyecto. Esa es la forma número uno, por medio de lluvias de ideas que se dividan en dos fases. Preguntémosle a las personas qué es lo que está sucediendo y al mismo tiempo preguntémosle cómo lo resolverían ellos. Y todo eso lo hacemos por hablar. La segunda forma de comunicación que podemos utilizar se llama 5 porqués. Y eso es empezarles a preguntar por qué fallan las cosas constantemente. Entonces les preguntamos, ¿por qué falla? ¿Por qué se equivocó el attachment? ¿Por qué no me fijé? ¿Por qué no se fijó en el attachment? Porque traía un nombre diferente. ¿Por qué traía un nombre diferente? Porque así lo manda a la otra operación. Ah, ok, entonces quiere decir que nos están mandando eso. Le hacen varias preguntas a otras personas y ven a ver si hay una tendencia similar en la razón y de esa forma se dan cuenta cuál es la razón de que se esté dando un attachment incorrecto. Esa sería la segunda forma que podemos trabajar para lo que serían root cause analysis. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Estamos bien? No, gracias. Ok, Ujú. entonces, mm, ok, hagamos ¿alguno de ustedes practica CrossFit? Ninguno practica CrossFit. Entonces no me sirve el ejemplo. Eh, todos recuerdan cuando la Zumba fue
el deporte particularmente popular en Costa Rica. Sí. De hecho, para mí CrossFit es la zumba de los millennials. De hecho, el ciclismo se está volviendo una. Sí, son como por temporadas. El spinning fue muy famoso también. Fue como aeróbicos, zumba, spinning y ahorita el que está pegando es CrossFit, que es el que más ha durado, me parece. Pero en algún momento existirá algún otro tipo de cosa. Si ustedes se dan cuenta, de cada 10 personas que entrenan ese tipo de cosas, solamente una o dos son aquellos que llegan a tener un resultado. Suena feo, pero es la verdad. Ustedes pueden ir a CrossFit y, digamos, yo hice el análisis, yo me metí en CrossFit un tiempo y tomé como puntos de referencia ciertas personas dentro del box. Entonces yo dije, bueno, primero fui varios días y me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son los que siempre vienen hasta ahora? Que viene tal, tal, tal y tal. 10 meses. Voy a quedarme 10 meses y vamos a ver los resultados que cada una de esas personas tiene. Al final de los 10 meses, casi que todos seguían exactamente igual. No había ni un solo cambio. O sea, no existía ni un solo cambio en la parte corporal de esas personas. Lo mismo pasó cuando empezó la Zumba súper famosa, que todas las señoras, ustedes veían a las señoras ahí en las plazas, todo el mundo haciendo Zumba porque era la última maravilla. Y también sucedió cuando eran los aeróbicos. Y si ustedes se acuerdan de eso, pensarán y se acordarán que ninguna persona tenía ningún cambio físico. O sea, simplemente se mantenían exactamente igual. Por más que le dieran y le metieran y horas que hicieran y sudaran, y la faja esta que se ponía en el estómago, la gente seguía exactamente igual. Y lo mismo sucede en CrossFit, la gente sigue exactamente igual, no cambia. Y los que cambian son o el entrenador o el amigo muy cercano del entrenador, porque es la verdad. Y digamos, yo lo hice a nivel matemático, o sea, la gente no se daba cuenta que yo los estaba viendo como números, pero cuando uno se mete tanto en estas cosas y si ustedes continúan por estas áreas, ustedes, este tipo de carreras, y ese tipo de números, ese tipo de pensamiento, les va a cambiar mucho la vida porque ustedes notan el más mínimo cambio de efecto, cosa, tendencia en cualquier persona. Es más, hasta ustedes podrían darse cuenta si una persona les va a ser infiel o no, porque ustedes notan la tendencia, la forma de caminar, la forma de hablar, la forma de moverse, la forma de responder, todo ustedes lo empiezan a notar de una forma distinta. Por lo mismo, porque ustedes se convierten en personas que siempre leen patrones, un patrón, un patrón, un patrón, y de un pronto a otro cambió el patrón. Entonces ustedes dicen, mira, eso es extraño. Generalmente las personas no notan eso. Generalmente las personas, mira, algo diferente, pero uno viene con un seteo de la mente donde uno ve las personas, ve sus patrones y ve sus comportamientos y en base a ellos uno se da cuenta si existe algo que está, que está mal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué viene todo esto? Porque vamos a hacer un RCA o un Root Cause Analysis del por qué los ejercicios generalmente no funcionan. Entonces, se hace un periodo de tiempo y las personas continúan con el mismo cambio. ¿Cuál creen que es la razón por la cual las personas no mejoran corporalmente aunque continúan dentro de un gimnasio durante cierta cantidad de años o durante cierta cantidad de meses? No aumentan peso, digamos. La alimentación también. Ajá, o se estancan en el mismo ejercicio, el mismo peso. Se van de fiesta el fin de semana, se llenan en alcohol y en comida rápida. ¿Ok? ¿Qué otras cosas podemos encontrar? ¿Qué otra cosa podría afectarnos el hecho de los entrenamientos o el hecho de no hacer un cambio? Va de lado con el peso y es la constancia. Suena raro, la constancia. ¿Por qué la constancia si más bien eso se supone que debería ser lo que ayude? El estar haciendo algo constantemente más bien va a hacer que no sirva de nada. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a acostumbrar. Si ustedes entrenan todos los días a las 4 de la tarde y saben siempre que van a hacer cierta cantidad de energía y demás, sus cuerpos simplemente se adecuan a ese momento del día porque saben que es el momento que les toca trabajar más.
entonces no tienen cambios, simplemente se adecúan. Por eso las rutinas en los gimnasios cambian cada 3 meses, porque ya el cuerpo se acostumbra y ya no le sirve absolutamente de nada. ¿Cómo hacemos un root cause análisis sobre esto? Entonces podemos empezar a pensar, ok, ¿cuál es la tendencia que nosotros vemos más? No aumento de peso. ¿Por qué no aumenta una persona el peso? ¿Cuál sería una de las razones por las cuales no quiere aumentar el peso que está trabajando? Cantidad de proteína que consume. No aumenta por la cantidad de proteínas. ¿Por qué no aumenta la cantidad de proteínas? ¿Por qué sería que una persona no aumentaría la cantidad de proteínas? No lleva un plan nutricional o realmente no está consciente de lo que consume. Desconocimiento, no quiere comer más. No tiene un plan. ¿Por qué puede ser que no tenga un plan? Por el mismo desconocimiento. Porque O no va a desconoce. nutrición, sí, no sé. ¿Por qué desconoce la persona de que tiene que llevar un plan de alimentación? Nunca ha investigado al respecto, nunca se ha, no sé, tal vez cuestionado el por qué necesita o el por qué no sube de peso. ¿Ok? Nunca se ha cuestionado. ¿Y por qué la gente generalmente no se cuestiona? Solo hace lo que están haciendo los demás. Exacto. Solamente repiten. Y repiten porque confían. Entonces, ¿cuál es la razón de que no aumenten el peso? No es que no quieren. Para este análisis que estamos viéndolo de este punto, no es que no quieren. Tampoco es que no pueden. Es simplemente que al final de cuentas el root cause es completamente distinto al problema y es completamente distinto a cómo iniciamos a generar el mismo. Generalmente pasa esto cuando hacemos root cause análisis. Empezamos con un tema y nos damos cuenta que la causa raíz es completa y totalmente distinta a la que habíamos imaginado al principio. Digamos, estos son 3 tipos de problemas que existen dentro de los gimnasios. Y el confiar en el entrenador es el problema, por lo menos yo lo veo muy constante. ¿Por qué? Volvamos a CrossFit. A mí me encanta CrossFit, pero también lo critico mucho. Todas las personas llegan y hacen algo que se llama WOD o Work of the Day. Y es algo general y estándar para todas las personas. Entonces uno llega y simplemente 45 minutos, hace lo que le piden y jala. Pero uno confía que está haciendo cosas correctamente o que está haciendo las cosas. ¿Y por qué confía? Porque ve que los demás lo repiten. ¿Y por qué los demás lo están repitiendo? Porque nunca se lo cuestionaron. ¿Y por qué nunca se lo cuestionaron? Porque nunca lo desconocieron. Y eso tiene que ver con planes alimenticios, porque nunca tuvieron esa idea de cuestionar todas estas partes que al final de cuentas se correlacionan de alguna manera y esto a su vez nos va a llegar a que existe una cantidad, que las cantidades de pesos no aumentan. Empezamos desde un punto, terminamos completamente en otro. Comenzamos con que no aumentan pesos y por eso no mejoran sus cuerpos y nos terminamos dando cuenta que es la confianza que le tienen a los mismos entrenadores que hacen los programas. ¿Y por qué esos programas? Cuando nos damos cuenta de esto, entonces vemos que la confianza es lo malo. ¿Y lo confianza en qué? En los mismos programas que ponen ellos. ¿Por qué son malos y debemos de desconfiar en estos programas? Porque son estandarizados para todo mundo y no funcionan para todas las personas igual. Tienen que ser específicos por cada persona y a la vez de cambiarlo, ya no se va a repetir, ya no lo vamos a cuestionar, ya no vamos a desconocer, los planes alimenticios van a cambiar y esto nos va a hacer inmediatamente tener más fuerzas para poder aumentar más pesos. Así es como funcionan los root cause. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, en el mundo de los attachments, de las personas que los están haciendo mal de una manera errónea? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué ponen las personas mal los attachments?
No leen instrucciones o hay muchos y puede que pongan el erróneo. ¿Por qué no leen instrucciones? Bueno, él ya me contestaste con la segunda, porque hay muchos. Generalmente cuando hay muchas cosas, la lectura de las instrucciones va a cambiar. O sea, no las van a leer correctamente. Porque hay muchos, porque hay muchos. Ahí es porque cada uno sirve para algo específico, digamos. ¿Ok? Porque cada uno sirve para algo específico. ¿Ok? En este sería más pequeño. Un 5 porqués o un por qué falla algo no necesariamente tiene que ser súper largo. Eso es algo erróneo. Algunas personas dicen, es que es 5 porqués y dos H's, entonces hay que hacerlo 7 veces. Mentira, a veces desde el primero puede salir la solución. Ahora, yo me iría específicamente al de la lectura de las instrucciones, porque el que hayan muchos no se va a poder variar y el que cada uno tenga especificaciones tampoco se puede cambiar. Hay cosas que no se cambian, hay cosas que uno tiene que acostumbrarse. Entonces, ¿por qué me iría al de las instrucciones? Porque nosotros somos humanos y es hora de que cuando nosotros busquemos soluciones pensemos desde el punto de vista humano y quien lo está haciendo. Honestamente, si yo tuviera que estar en la posición de los cats, muy probablemente yo tampoco leería instrucciones porque me daría pereza. Es la verdad. Y si yo les pregunto a ustedes, si ustedes la leerían, ahorita tal vez desde su punto laboral ustedes dirían que sí, pero cuando si estuvieran desde el punto de lado de ellos, tal vez dirían que no. Razones por las cuales no la leerían son muchas, es demasiado trabajo, me presionan y me majan demasiado para sacarlo y no gano tanto como para estarles dando tanto valor. Porque honestamente, y son los comentarios normales que pueden hacer personas en cualquier tipo de trabajo. Por ejemplo, uno de los aligners que ustedes hacen, creo que el precio es como de $5,000 por cada uno. Y obviamente entonces los cats pueden decir, y lo digo porque conozco muchos de Cartago, porque aquí como es la empresa más grande que hay, literal, y muchos dicen, con un solo aligner pueden pagar todo mi año laboral y les sobra, y yo hago 28 al día. Entonces, y no me suben el salario. Entonces, por eso es que muchos de ellos terminan buscando otras oportunidades y se van a la competencia, porque dice, les ganan muy bien y nosotros ganamos muy mal. Entonces, muchos generan un sistema de que dicen, entonces la verdad estoy ahí hasta que me salga algo mejor y las instrucciones me valen y yo siempre hago las cosas así y si me despiden, de ahí me despedirán. Y es el pensamiento común que van a encontrar en todas las personas que trabajan en procedimientos que son operarios, sean operarios de Edwards, como los que están enfrente de Line ahí en Cartago, sean los de ustedes de Line, sean los de call center. Y lo digo por experiencia personal, yo cuando tenía 19 años trabajé en call center, yo recibía las llamadas y media las atendía y yo decía, la verdad es que me vale porque, o sea, no me interesa, estoy aquí porque no me queda ninguna otra cosa que hacer. Y así era como hasta que uno ya está en un puesto profesional donde a uno le gusta lo que hace, ya la expectativa cambia. Pero si están en posiciones de operarios, la palabra o las dos palabras me vale es lo más común que van a encontrar en todo lado. Muy poca gente realmente va a decir me gusta el trabajo. Y si lo hacen o se esfuerzan mucho en el trabajo es porque tienen algún problema generalmente económico, por el cual no pueden perder sus trabajos y tienen que cuidarlo realmente mucho para poder continuar con sus vidas o para poder mantener sus vidas. Todos estos arreglos y todas estas cosas también en mejoras, cuando hablamos con las personas, ustedes tienen que ver el factor social, el factor psicológico, el factor de persona, para poder entenderlo cuando existen problemas que no podemos simplemente automatizar. Cuando podemos eliminar, quitar problemas y automatizar, no pensamos en humanos. Cuando son problemas como estos, que son manuales, no se pueden automatizar, lo que tenemos que pensar son en personas. Entonces aquí vamos con las partes del análisis. Empezamos a analizar. Ok, ya sabemos que estamos haciendo 5 porqués. Desde el primero nos dieron hacia dónde tenemos que atacar y nos vemos hacia las instrucciones. Y es entonces donde nos tiramos a los sistemas de mejora, donde vamos a hacer mejoras. Y en este caso nosotros vamos a aplicar mejoras pensando o podemos tener el pensamiento de Lean Manufacturing. Es decir, este es el sistema que podemos utilizar para nosotros considerar y pensar qué es lo que tenemos que utilizar. El Lean Manufacturing son filosofías de pensamiento que nos pueden ayudar a reducir los errores utilizando algún tipo de técnica o estrategia
que sean generales. Para ustedes hay dos estrategias en especial que pueden utilizar o que, bueno, en el video se habla de más, pero pueden utilizar diferentes estrategias. Una de estas se llama Poka-yoke, que se llama a prueba de tontos, y la otra, o a prueba de errores. La otra que utilizaremos en estos casos serían los llamados andon. ¿Qué es un Poka-yoke? Esto es un inhibidor de que puedan existir problemas. Por ejemplo, todos ustedes tienen un celular, ya sea de marca iPhone o de cualquier otra marca. ¿Por qué hablo de cualquier otra marca? Porque los iPhone tienen como un conector especial para la electricidad, mientras los demás tienen un conector un poquito distinto. Entonces, este conector puede servir para Huawei, para Samsung, para todo. El Poka-yoke, en el caso de iPhone, lo hacen distinto completamente para inhibir o para reducir al principio que se pudieran utilizar cargadores genéricos con sus celulares. Entonces, durante el primer tiempo que los cargadores específicos de iPhone existían y no existían genéricos, sus ventas obviamente aumentaron porque era un sistema o utilizas nuestro cargador o, o no puedes utilizar absolutamente nada. Lo mismo pasó cuando sacaron los primeros audífonos, eh, los AirPods, que eran específicamente ese tipo y eran específicamente para iPhone, y si no, pues no servían otros porque incluso les quitaron donde se metía la espiga para los audífonos normales para generar más ventas. Entonces es un sistema, en este caso lo utilizaron pensando en un sistema de economía, aumentar sus ventas. En otros casos ustedes lo pueden sacar como sistemas de inhibidores que evitan que las personas puedan pasar al siguiente caso o al siguiente paso. Por ejemplo, si sus documentos trajeran alguna nomenclatura en especial, por ejemplo, que siempre los attachments que tienen que poner empiezan con la palabra ABC y esta persona llega y sube el attachment y subió uno que decía DZ y no se fijó, entonces que el sistema les diga, usted acaba de subir un archivo que tiene un nombre diferente al permitido, por favor verifique. Eso quiere decir un sistema Poka-yoke dentro de un software. Los sistemas Andon son sistemas de colores en los que nosotros podríamos poner colores a cada uno de los puntos que se necesitan. Entonces, tal vez, si se pudiera, cada uno de los archivos que se tienen que subir podría venir con un color diferente. Al venir con un color diferente, se podría hacer que las personas vieran virtualmente, o perdón, pudieran ver específicamente, mira, este es amarillo. Eso quiere decir que solamente puede ser guardado en la parte donde va este documento, que aquí dice que aquí solo van los documentos de color amarillo. Entonces, visualmente inhiben los errores porque las personas saben directamente hacia dónde van a trabajar. ¿Consultas hasta ahí? No. Ok, entonces eso es para lo que nos sirve a nosotros los sistemas de mejora de este tipo. Y lo que sale después es que los ponemos en práctica. Empezamos a ver cómo están funcionando las personas, empezamos a ver si están trabajando correctamente. Y un tiempo después iniciamos con las fases de control. En las fases de control podemos tomar de nuevo un paretito, un gráfico de mayor a menor y podemos empezar a ver si en realidad nos funcionó o si no nos funcionó. Es decir, aquí podemos analizar y tomar en consideración si teníamos el error A como primordial anteriormente, volver a hacer el mismo ejercicio y tal vez ya el error A bajó o tal vez ya no existe. Tal vez ya lo eliminamos por completo y de esa forma entonces nosotros volvemos a recontrolar las cosas que tenemos o que sucedieron. Así sería como eh, se trabaja la parte de control. Esto sería en sí toda la materia que tenemos que ver para lo que es Yellow Belt. Entonces ahora abro para sus preguntas o comentarios para ver si tienen alguna duda o alguna cosa que quieran revisar. No sé si tienen dudas o comentarios.
Creo que a la hora de ponerlo en práctica es como ver cuál es el flujo que se tiene que seguir o cuál es la mejor opción realmente para cada uno de los proyectos, porque sé que cada uno tiene uno pues diferente, entonces em, por ahora yo creo que no. Como lo acabas de decir, cada uno de los proyectos tendrá su propio flujo. Lo único que van a compartir es esto de acá. Esto es lo único que los proyectos van a compartir. Que hay una idea, que definís, medís y analizás, que tomás la decisión de cuál es el proyecto que vas a hacer. Todos los proyectos, perdón, todos los proyectos van a tener que tener em, una inicialización, todos van a tener que tener una autorización, todos van a tener que tener una planeación, todos van a tener que ser ejecutados, todos van a tener que autorizarse, sin importar qué modelo utilicemos, que Ágil, que Waterfall, que PMP, que Prince, lo que sea, no importa, siempre van a tener el mismo sistema. Y por último, todos van a tener que cerrar y todos van a tener que tener una aprobación para ser cerrados. Entonces, no importa qué utilicemos, siempre van a pasar esas cosas. Todo proyecto siempre lo va a compartir. Bueno, ¿qué sigue para comentarles? Y qué vamos a hacer la otra semana también. Ustedes van a recibir en las próximas horas. Bueno, primero la idea es que puedan terminar con los videos, los que no lo han terminado, para que la próxima semana me puedan hacer preguntas sobre esos videos, si es que existe alguno en específico. Si no, entonces, ¿qué sigue para la otra semana? Vamos a enseñarles. Ustedes van a entrar a una página que ustedes van a recibir los accesos. Porfa, si no los reciben para el lunes, me escriben para poderles ayudar. Este es el de Wagner, de hecho. Entonces ustedes se van a ir aquí al de Yellow Belt que les va a aparecer a ustedes. Ustedes le van a dar Start. Y aquí hay unos videitos que incluye esta página. Son solamente dos videos. Vean que son 17 minutos y 22 minutos, o sea, como 40 minutos. Terminados estos dos videitos que son muy fáciles, se van a My Exam y buscan el que dice Yellow Belt. Este acá, Six Sigma Yellow Belt. Y le ponen Take Exam. Sacan el examen y eso les va a dar la certificación internacional de Six Sigma. Entonces, este lo van a recibir en las próximas horas. Para que sepan, si para el lunes no lo han recibido, por favor me contactan y me dicen por correo o por número o por teléfono. Ya les doy mi celular. Se los voy a apuntar aquí en el chat por cualquier cosa, 7204-3245. Y después y la otra semana, la idea es que los que quieran y si pueden, y si están realizando ahorita un proyecto o algo que ustedes quieran traer, que lo traigan para poder yo darles como un coaching sobre proyectos que ustedes me pueden decir o hacia dónde va el proyecto y qué han obtenido o cómo va caminando el proyecto y qué es lo que a dónde necesitan llegar. Entonces, lo que yo hago en la tercera sesión es responder preguntas para el final de los videos, responder y ayudarles con algún coaching de algún proyecto que estén realizando que se puede ver en general para que todos tengan esa oportunidad. Entonces, si alguno está eligiendo un proyecto, si hizo algo en específico, por ejemplo, que hicieron un mapeo o hicieron un value stream mapping o hicieron X cosas que ustedes pudieron haber pensado, nada más lo traen y lo revisamos en conjunto y yo les doy un coaching sobre si está bien, si está mal o qué pueden cambiar para que esté mejor. Así sería como quedaríamos. ¿Preguntas o comentarios antes de que terminemos entonces la sesión de hoy? ¿El examen tiene algún tiempo para hacerse? Se espera que se pueda hacer por lo menos en la primera, o sea, después de una semana después de haber recibido el correo. Les comento que el examen es muy sencillo, nunca nadie lo pierde, entonces no se preocupen por ahí. Son 40 preguntas y dura 1 hora. Andrei, el link que nos pasaste aquí por el chat va a tener las sesiones grabadas todas el mismo link. No, el que les pasé era el link específico de esta llamada. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a